Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de los Light. Soy Tadilac y estamos aquí para comentar actualizaciones que van a meter después del reseteo. Que sepáis que el reseteo, el wipe, iba a ser el 24 de enero, pero lo han pasado al día 26, ¿vale? Para que todo el mundo, el que no se haya enterado todavía. Y para quien no lo sepa, el reseteo trata de borrar todo, absolutamente todo del juego, ¿vale? Tanto el nivel como todas las cosas que hemos obtenido e incluso los amigos, ¿vale? Vamos a empezar todos desde cero, ¿vale? Porque van a meter una gran actualización para empezar todos, parece ser, con un nuevo juego, parece ser, ¿vale? Así que nada, vamos a comentar todas estas actualizaciones y también vamos a echar un vistazo a un pequeño vídeo que han puesto del nuevo refugio, de cómo se va a ver. Luego, para finalizar el vídeo, voy a comentar el Shelter Box, ¿vale? De qué trata y qué podemos o qué recomiendo yo guardar ahí, ¿vale? He estado hablando con muchísima gente y que sepáis que he cogido más o menos las ideas más destacables y os la traigo a vosotros para que no tengan muy claro qué guardar en él, ¿vale? Bien, vamos a echar un vistazo a cómo se va a ver el nuevo refugio, señores, que ya han puesto los desarrolladores. Como veis, han puesto ya, bueno, un pequeño vídeo. Mirad, mirad, mirad qué guapo se ve todo eso en el refugio, o sea, es grandísimo, mirad. Las armas cuando las tengamos se van a ver ahí puestas. Aquí estará supuestamente toda la munición. Y mirad, nosotros andando por nuestro refugio. Impresionante, familia, se va a ver increíble. Y así se va a ver cuando nosotros volvamos de las incursiones. No sé si cuando volvamos o cuando vayamos a las incursiones, pero la verdad que se ve impresionante, familia. Bueno, dejando esto aparte, lo que es el tema del refugio, vamos a hablar de las actualizaciones que van a entrar después del wipe. Que sepáis que estas actualizaciones son sobre todo del modo ranked, del modo clasificación. Y como veis en pantalla, van a habilitar un nuevo NPC. Se llama April. Como veis, es una señorita de pelo plateado. Y esta lo que hace es darte misiones dentro del modo Ranked, ¿vale? Cuando entras en el modo Ranked, en el modo exclusión, creo que es dentro del modo Ranked o en el refugio cuando te vas al modo Ranked. La verdad que no estoy muy seguro todavía. Pero si en el modo Ranked hay que tener mucho cuidado porque estarían todo el rato vigilando a esta señorita para cuando vayamos a coger misiones, ¿vale? Pero que sepáis que April va a estar, únicamente para darte misiones y compensarte cuando las hagas, ¿vale? Cada vez que hagas misiones, ¿vale? Cuantas más misiones hagas, más recompensas te va a dar. Esta mujer lo que te va a dar sobre todo es una moneda con la cual vas a poder comprar en una tienda nueva que se va a habilitar en el nuevo refugio, ¿vale? La tienda, la verdad que tiene cosas muy potentes. Como os voy a enseñar en pantalla, mirad lo que podéis comprar en esta tienda. Como veis, está la caja metálica de seguridad de Saturno, que a día de hoy es la mejor caja de seguridad que puedes obtener. Y aquí la podemos comprar con monedas que nos va a dar April a cambio de misiones que vamos a tener que ir haciendo, ¿vale? Únicamente en el modo Ranked, ¿vale? Como veis, también hay cajas de armamento y también podemos comprar tanto munición como incluso marcos, señores. Pero como veis, tenemos que ir desbloqueándolo a medida que vayamos haciendo más y más misiones. Así que bueno, le da también un toque bueno al tema del Ranked. No únicamente entrar y matar gente, sino hay que ir haciendo también las misiones que nos va a dar April, ¿vale? O sea que este cambio me gusta bastante. Luego ya tenemos de cara a las cartas. Como veis en pantalla tenemos las nuevas cartas ya completas, ¿vale? Las 4 cartas que como veis son de diferentes animales, ¿no? Está la de bronce, que parece ser una liebre, ¿no? Está, entiendo que es el modo plata, que parece ser una avispa o una abeja, ¿vale? Luego está el modo Platinum, que entiendo que será como una águila, ¿no? O algo así, con las alas así, o un fénix. La verdad que no se ve muy bien, no se aprecia muy bien, pero yo creo que es algo parecido. Y luego, claro que sí, tenemos la de oro, ¿vale? Que es, entiendo yo que es una pantera, ¿no? Parece ser una pantera. Y estas son las cartas que va a haber en el Ranked, ¿vale? Luego, otro cambio que va a haber cuando entremos en el modo Ranked, en la pantalla de carga, te va a salir esto, ¿vale? Y simplemente trata de que te van a posicionar, ¿vale? Con más poder a menos poder la gente que está en la partida. O sea, tú cuando vayas a entrar ya te va a poner la gente que está en la partida y también te va a decir el poder que tiene, ¿vale? Dependiendo las cartas
y dependiendo, supongo yo, que el equipo que tenga o no sé a qué se referirá, pero te van a poner un modo clasificación cuando vas a entrar, así que más o menos sabes la gente, el nivel que tienen los que están dentro. Así que, bueno, esto es un cambio bastante interesante y seguro que a muchos de vosotros os va a encantar. Bueno, dejando aparte el tema de las actualizaciones y el tema del nuevo refugio, que la verdad se ve impresionante, vuelvo a repetir, vamos a hablar del Shelter Boss, señores. Vamos a ver. Vamos a hablar del Shelter Boss porque muchos de vosotros no sabéis todavía qué guardar en él. Bien, yo voy a enseñar el mío. Este no es el mío definitivo, pero más o menos lo he puesto así también de cara a explicarlo a vosotros, ¿vale? Porque, por ejemplo, el teléfono este no lo voy a poner, ¿vale? Pero os voy a explicar cositas. Bien, hay diferentes personas, ¿no? Están las personas que quieren guardarse únicamente chalecos y cascos de nivel 6 y también armamento potente con buena munición, ¿vale? Esto es de cara porque esa gente va a ir sobre todo al PvP o también va a ir a pillar a gente para quitarle las cosas que tenga, ¿vale? O sea que, bueno, es una forma de jugar y también la veo bien. Lo malo de esto, que bueno, es una cosa que puedes tener 2 o 3 partidas malas y te van a quitar todas las cosas que hayas metido en el Shelter. Así que a lo mejor, bueno, si tienes mala suerte no las vas a aprovechar, ¿vale? Eso por un lado. Luego por otro lado está la gente que lo que busca es el dinero. Y entonces, ¿qué podemos guardar si buscamos el dinero? Pues bien, podemos buscar desde la gráfica, como es esta, ¿vale? Mucha gente tiene gráficas o las podéis comprar, que las están vendiendo ahora mismo a un montón, ¿vale? Luego también tienen lo que es la criptomoneda, que la puedes vender también por mucho dinero, ¿vale? Tanto la tarjeta gráfica como la criptomoneda se venden muy bien porque te la van a pedir en misiones, así que la gente, la verdad que se va a pegar tortas por ella, ¿vale? Y luego, claro que sí, están las famosas pistoleras, señores. Que sepáis que las pistoleras te las da Judas cuando completas sus misiones, ¿vale? Así que bueno, de cara al dinero, yo creo que estas son las 4. Bueno, digo 4 porque hay 2 pistoleras, ¿vale? Pero valen lo mismo cada una, 800.000 cada pistolera. ¿Qué pasa? Que esta pistolera no se vende en el mercado negro. Esta pistolera la vendes del tirón en la tienda. O sea que yo creo que esta pistolera es incluso mejor que la tarjeta gráfica o la criptomoneda, ¿vale? Porque la pistolera nada más salir ya la puedes vender a la tienda por 800.000, ¿vale? O sea que las pistoleras, las 2 pistoleras, yo aconsejaría ponerlas aquí sí o sí, ¿vale? Luego ya aconsejaría poner a lo mejor una moneda, criptomoneda o una tarjeta gráfica, ¿vale? Luego, de cara a lo demás, podríamos también, hay gente, ¿vale? Ya fuera del dinero, hay gente que también busca poner los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque los teléfonos móviles, cuando tú subes el nivel al almacén, ¿vale? Hay un momento que, no sé si era en el 4.º nivel, ¿vale? O en el 5.º, no me acuerdo, donde te pedían ya 8 teléfonos móviles, los cuales ahí te vas a quedar estancado un cierto tiempo. Y seguramente la gente se va a pegar palos por comprarlos. Así que si tú tienes 8 teléfonos móviles, como muchos me han dicho, ¿vale? De poner 8 teléfonos móviles, tú ya tendrías tus teléfonos móviles. Entonces todos los teléfonos que te vayas encontrando lo vas a poder vender muy caros y vas a poder sacar mucho dinero, ¿vale? Esa es la idea que tiene mucha gente. Yo la verdad que no me gusta la idea, ¿vale? Eso de tener 8 móviles ahí y que luego te vayas encontrando más. La verdad que no me interesa mucho eso, ¿vale? Porque los teléfonos móviles tampoco lo vas a vender muy caros. Pero bueno, es buena idea, ¿vale? Puede salir bien, ¿vale? Puede salir bien, yo no digo que no, puede salir bien. Pero para mí no me gusta la idea, ¿vale, señores? Pero es una idea, ¿vale? Entonces, a quien le guste, ya sabe, puede poner 8 teléfonos móviles y todos los teléfonos móviles que se vayan encontrando, pues simplemente lo va a ir poniendo a la venta porque ya tiene sus 8 teléfonos de cara a la misión, ¿vale? Y luego, otra cosa que yo creo que es una de las mejores de cara al dinero, señores, lo que pasa es que, bueno, hay que tratarla con pinzas esto, es el tema de las llaves, ¿vale? Mucha gente se está llenando de llaves, sobre todo, la llave de la gasolinera de lo que es el puerto de Galerna, ¿vale? La gasolinera que hay allí, ¿vale? Esa llave es muy codiciosa porque se ve que casi por no decir el 90% de las personas que van allí y utilizan la llave, sí traen cosas muy buenas. Entonces todo el mundo... hay otras diferentes llaves que también son buenas, pero esta inclusiva siempre la dice la gente, siempre la nombra la gente. La llave de la gasolinera del puerto de Galerna, ¿vale? Así que si alguno de vosotros tenéis esta llave, yo aconsejaría ponerla, ¿vale? 1 o 2 e incluso 3 huecos de llaves de esta gasolinera, porque se ve que va a estar
petada de cosas, o cada vez que vayas a ir te vas a poder traer, e incluso alguna tarjeta gráfica va a caer, alguna moneda, ¿vale? De cripto también puede caerte, e incluso armamento bueno. O sea que al loro con el tema de las llaves. La verdad que es un buen consejo el tema de meter llaves, cosa que yo también haré, ¿vale? Y echar un vistazo a Visible. Bueno, familia, esto yo creo que es todo lo que tengo que comentar del tema del Shelter Box. Espero haberos ayudado a, bueno, a que tengáis las ideas claras, que sepáis que a grosso modo es los que le gusten mucho el PvP, ¿vale? Van a meter seguramente armamento petadísimo, con mucha munición, chaleco y casco de nivel 6, ¿vale? Los que no le gusten el PvP y le guste más trabajar en el refugio, vendiendo y demás, seguramente meterán criptomonedas o tarjetas gráficas e incluso pistoleras, ¿vale? Luego los que sean más o menos de un lado y de otro, entre medio, ¿vale? Seguramente meterán llaves porque le gustará ir a las zonas, pasar desapercibido, abrir lo que tengan que abrir y sacar materiales valiosos y volver al refugio para poder venderlo, ¿vale? Así que estas tres cosas yo creo que considero que son las más importantes para meter lo que es en el Shelter Box. De todas formas, ya sabéis que la cajita de comentarios está ahí para todos vosotros, para que pongáis todas las ideas que, bueno, que más o menos hayáis visto que no he dicho y que serían buenas para la comunidad. También os invito a que entréis en nuestro servidor de Discord, que estamos ahí haciendo una gran comunidad hispanohablante, sobre todo de este juego y de todo lo que veamos en él, ¿vale? Y luego, claro que sí, si queréis apoyar al creador, podéis haceros miembros del canal, porque ya sabéis que de cara a los directos vais a ganar, bueno, emoticonos exclusivos, y ya sabéis que lo podréis utilizar en nuestros directos, que quiero haceros mínimo un directo semanal, ¿vale? De los live. Así que estar atentos, todo en YouTube, que lo sepáis. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.